Si estás viendo este video y estás pasando por un cuadro de ansiedad, si estás viviendo crisis de pánico, si estás experimentando lo terrible que es sufrir ansiedad, estos consejos te pueden ayudar. Una de las cosas que no nos ayudan cuando estamos experimentando un cuadro de ansiedad es la respiración agitada. Y esto es un círculo vicioso porque la angustia produce una respiración agitada, esta sensación que tienes acá, la respiración. Y a la vez la respiración agitada produce más síntomas de angustia, de ansiedad, de desespero. Una de las mejores prácticas es meditar, pero meditar no como a veces algunos creen. De hecho, a veces me he topado con creyentes que miran eso como algo negativo, casi como diabólico, ¿no? Porque meditar significa poner la mente en blanco, y eso es ignorancia. Lo que nos produce a veces estar como estamos, siempre metidos en la ansiedad y en la angustia, es porque vivimos en piloto automático y no bajamos las revoluciones. La meditación no es poner la mente en blanco, porque poner la mente en blanco es imposible. El ejercicio de meditar, como por ejemplo mindfulness, se concentra en esto, en ser consciente de que estamos acá. Respirar de tal manera que puedan bajar las revoluciones, y de esto se trata, ser consciente de los procesos mentales, porque muchas veces tú no te das cuenta y en tu mente estás lleno de preocupaciones, de ensoñaciones, de pensamientos que no corresponden, etc. Meditar significa respirar para bajar las revoluciones y ser consciente de lo que estás pensando y no ser a veces un protagonista pasivo de lo que está sucediendo en tu mente, como un esclavo de tu mente, sino mirar lo que está sucediendo, ver los procesos mentales como así miramos una nube. Se dice, por ejemplo, que los que practican mindfulness o practican ejercicios de relajación, de respiración y son conscientes de lo que sucede en su mente, 3 semanas de ejercicio pueden bastar para que literalmente la química del cerebro pueda cambiar para bien. Así que, primer consejo, respira y sé consciente. La angustia tiene diferentes síntomas que se resumen en una sobreatención a esos pensamientos o sensaciones físicas. Estás como obsesionado con aquello que estás pensando, que en realidad no quieres pensar, pero se transforma en un pensamiento obsesivo o en aquellos síntomas que crees que es algo muy malo y que te va a llevar a una situación mucho peor. Por eso, cuando tú estás luchando con aquellos pensamientos negativos, lo que no se debe hacer para que no se transformen en pensamientos obsesivos es tratar de rechazar esos pensamientos, de luchar contra esos pensamientos, porque contra aquello que más resistes, más se queda, más se perpetúa. Cuando te suceda eso y cuando veas que estás lidiando por semanas con pensamientos que te están quitando la paz, te recomiendo que busques una buena terapia, porque las hay, que te puedan ayudar a reconocer el pensamiento que está de fondo detrás de esos síntomas y que no luches contra eso. Hay buenas terapias que te pueden ayudar a llegar a esto, a ser consciente del pensamiento de fondo fatalista que está proyectando esas imágenes terribles, mirarlo, observarlo, no resistirlo, ver como así uno mira cuando pasa una nube y no te involucras en tratar de resistir eso. No es imposible, se puede. Con entrenamiento y con una buena terapia se puede. El estilo de vida que estamos viviendo en esta sociedad actual nos está embotando. Somos muchos los que caemos sin darnos cuenta en una vida absolutamente sedentaria. Y eso no ayuda. Si tú estás experimentando ansiedad, si estás cruzando por ese sendero complicado de la angustia, la ansiedad, te recomiendo a que tomes en serio los ejercicios. Muévete,
Sal de donde estás, sal del embotamiento, sal del sedentarismo. Si puedes, camina 30, 40 minutos, un camino sostenido a cierto ritmo. Si puedes trotar 4 o 5 kilómetros unas 3, 4 veces por semana. Si puedes irte en bicicleta a tu trabajo, hazlo, muévete. ¿Por qué? Porque el movimiento hace que toda esa adrenalina y todos esos químicos que están ahí, que producen que tú estés ahí con todas las luces del tablero encendidas, todos esos químicos con el ejercicio se reduce la cantidad y tú puedes sentirte mejor, más relajado. Así que te recomiendo, muévete, sal de ahí. Cuando la ansiedad está descontrolada o cuando estamos hablando ya de una depresión o un cuadro depresivo, lo primero que tienes que hacer es buscar ayuda profesional. Porque cuando la ansiedad a veces nos sobrepasa o estamos con una depresión que nos está sobrepasando, ya no estamos hablando de un estado de ánimo donde uno puede decir, oh, me quiero sentir mejor y me voy a levantar de esto. No, estamos hablando posiblemente de una enfermedad o estamos hablando de un trastorno. Por eso necesitas atención profesional. Esto es como la diabetes, por ejemplo. Yo no puedo solo con buenas intenciones o con plegarias esperar que los niveles de glucosa suban, bajen. No, o sea, necesitamos en algunos puntos tratamiento profesional. Y es muy posible que cuando ya la ansiedad te esté sobrepasando, no solamente necesites una terapia con un psicólogo, sino también el abordamiento farmacológico para que toda esa sintomatología pueda ser reducida y tú puedas concentrarte en abordar no los síntomas, sino el tema de fondo que produce esa ansiedad o esa depresión. Te animo, de verdad, hay muy buenos profesionales que te pueden ayudar y hoy con la tecnología, con las investigaciones a las cuales hemos llegado, la depresión y la ansiedad están acorraladas. Por ahí dicen que hay amistades o relaciones que son un trampolín y otras son un foso. Lo que yo te sugiero es que si estás pasando por un momento difícil, busca aquellas personas que te sumen, aquellas buenas relaciones que te pueden ayudar a corregular tus emociones, a descomprimir el estrés que hay. Por eso, no te quedes solo, no te quedes sola. Siempre hay un buen amigo que puede tener un espacio en su corazón al cual tú puedas llegar y necesitar de él o de ella en estos momentos. Si crees estar en un periodo de mucho estrés, de mucha ansiedad, te recomiendo que te alejes de aquellas personas que drenan tu energía psíquica. Si hay algo que no te va a ayudar en este momento es meterte en discusiones, en peleas, en discusiones por las redes sociales, de personas que nunca se van a poner en tus zapatos ni saben exactamente lo que tú estás viviendo. Eso te recomiendo. Aléjate de aquellos que te restan energía. Aléjate de aquellas personas tóxicas que no van a entender que lo que estás viviendo es algo que realmente te quieres mejorar, quieres salir de ahí, pero necesitas ayuda. Hay personas que nunca van a entender eso y que van a creer que es un capricho. De esas personas, por favor, aléjate. Y de hecho, la naturaleza nos dice, si tú vas donde un campesino, el campesino te dice que a veces cuando el árbol necesita crecer, lo mejor es podar sus hojas. Quizás ha llegado un buen momento en tu vida para podar aquellas relaciones que hoy no te sirven. Este es uno de los puntos más difíciles. Puede ser que hayan personas creyentes alrededor tuyo que subestimen lo que te esté sucediendo o que piensen que el flagelo que estás viviendo no lo tomen con la seriedad con la cual se debiera tomar. Para una persona que sufre ansiedad, para una persona que está pasando por un trastorno de ese tipo, a veces la vida se le hace invalidante. El hecho de salir a la calle, estar presa de temores que son infundados, temores que incluso algunos llegan a ser irracionales. La persona sabe que son irracionales, pero aún así los sufre, los vive, los experimenta. Les puede causar que tengan miedo a salir, tengan miedo a ir al supermercado, tengan miedo a mirar el cielo en su esplendor en una noche estrellada.
subir a un edificio, subir a un ascensor, a un elevador, etcétera, etcétera. Si tú estás pasando eso, que ya es una mochila pesada, y vienen personas que son creyentes y te dicen que incluso lo que estás viviendo no es tan serio, o al contrario, tú eres creyente y ponen tu espiritualidad en duda porque creen que lo que sientes se va a ir con 3 o 4 oraciones, te doy un consejo: aléjate de esas personas, por muy cristianas que parezcan. Aléjate de esas personas porque te pueden hacer más daño de lo que tú crees. Porque hay personas que lamentablemente nunca han estado en tus zapatos y no saben lo que es una crisis como esta. Y creen que no solamente en estos temas, sino que en general, en la complejidad de la vida y de la existencia, uno puede resumir esos problemas con 3 o 4 versículos. Aléjate de ellos. A veces nos han enseñado muy mal. A los que son creyentes nos han mostrado una imagen de un Dios sumamente paternalista, o un Dios que con sus faldas largas nos cubre y nos protege de todo mal. Y no es así. La vida tarde o temprano nos pone en su lugar y nos muestra que es muy difícil. Es como cuando Rocky le dice a su hijo, ¿no? Si hay alguien que te va a golpear duro, es la vida. En esos momentos, cuando la vida te golpee duro, quizás es un momento importante, si tú eres creyente, para darle cristiana sepultura a ese Dios bonachón que es un parachoque ante todo accidente, y encontrarte con el verdadero rostro de ese Padre bueno, que camina contigo en medio de tu dificultad, de tu dolor, pero eso no significa que no te va a pasar nada malo. De hecho, seamos honestos, la garantía de ser cristiano no es eludir el camino del dolor, sino que saber que cuando tú caminas aún en ese valle de sombras y de muerte, no estás solo, no estás sola. Y esa es la garantía. Por ahí un maestro en un momento estaba conversando con su discípulo que estaba pasando por un momento muy difícil. Y él le dijo: maestro, ¿por qué en la Biblia crecieron espiritualmente en el desierto Moisés, Elías o Jesús? ¿Por qué en el desierto? Y el maestro lo miró y le dijo: ¿y hay alguna otra forma de crecer que no sea en el desierto? Te envío un abrazo y te envío muchas fuerzas y espero que cruces este desierto.